La Zona Cero. Entramos en monográficos Zona Cero y atención porque este es uno de los asuntos más enigmáticos que os podemos ofrecer en esta sección tan querida por vuestra parte. Vamos a hablar del Preste Juan. Vamos a hablar de un reino legendario, o a lo mejor no tanto, y vamos a hablar de un poder, a lo mejor global, o no tanto. Vaya usted a saber qué era lo del Preste Juan. Eso sí, con Carlos Canales y con Jesús Callejo seguro que hoy vamos a esbozar, vamos a sacar muchísimos datos para poder elucubrar teorías mil. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues te veo muy bien, ¿eh? Muy africano estás, ¿eh? Sí, africano o asiático. Después veremos a ver de qué he visto, porque por ahí van los tiros sobre el posible origen de este Preste Juan, ¿no? Sí. Sobre todo un mito, es verdad, un mito que ha perdurado muchísimo, porque casi siempre que pasa con los mitos medievales carecemos de fuentes históricas, casi todos son leyendas. Sin embargo, en este caso sí hay fuentes históricas. Sí. Lo que pasa es que no encontramos el Preste Juan, ¿no? Que es distinto. Pero hay muchísima documentación al respecto y alguna de ellas sacaremos hoy aquí sobre la mesa, porque datos nunca han faltado, hipótesis sugerentes tampoco, y aspectos fascinantes que tiene el mito del Preste Juan. Yo creo que es bueno esbozarlos porque a lo mejor no hay tanto mito y sí hay una entidad histórica detrás de ese nombre, ¿no? De ese mítico nombre medieval. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Hola, buenas noches. ¿Esto fue un intento de globalización o...? Sí, lo fue, porque en parte queda unido a los intentos de la Iglesia católica, entonces la principal, junto con la ortodoxa del mundo cristiano, de unificarse con otras pequeñas sectas cristianas que habían quedado más separadas o más alejadas del tronco común desde los principios del cristianismo, que fueron los lugares en los que se ubicó en tiempos posteriores, a partir del siglo XV, el supuesto lugar donde se podía encontrar la corte del Preste Juan. La verdad es que la leyenda del Preste Juan, que tiene su nacimiento en la Edad Media, es, como dice Jesús, un gran problema sin resolver, porque aunque las pistas actualmente apuntan todas hacia el mismo sitio, y luego comentaremos cuál es, no era así en la Edad Media. En la Edad Media hubo una gran duda sobre dónde se podía encontrar el mítico reino del Preste Juan, una gran duda que obedecía de dos razones. Primero, no tenía ni idea cómo era el mundo, lo cual ayudaba bastante a complicar las cosas. ¿A quién o a quiénes podía beneficiar la existencia de un reino como el del Preste Juan? A los cristianos, porque lo querían utilizar como una pinza contra los dominios islámicos en el Medio Oriente. El mito del Preste Juan surge durante las cruzadas porque es muy conveniente para el cristianismo el encontrar un aliado enemigo de los árabes y de los turcos, que les permitiera, de alguna manera, pues consolidar el dominio de un reino cristiano en Tierra Santa. Entonces, Jesús, ¿cuándo empiezan a llegar noticias de ese Preste Juan? En el siglo XII. En el siglo XII. Sí, además hay una fecha muy concreta. A partir de ahí es cuando surgen todo tipo de noticias alrededor del Preste Juan, que es en el año 1145. Es decir, en la Segunda Cruzada. Sí. Estamos hablando de la Segunda Cruzada. Lo que pasa es que ellos sabían que para la Segunda Cruzada ese supuesto Preste Juan no les iba a prestar demasiada ayuda, porque ahí las comunicaciones y el desconocimiento geográfico de aquel momento pues era supino, pero sí tenían confianza que si se ponían en contacto con este Preste Juan, un Preste Juan que no lo olvidemos, es un rey cristiano con un reino muy próspero, muy fabuloso. Después describiremos algunas de las joyitas que decía que tenía ese reino, y que sobre todo podría servir, como decía Carlos, de pinza para el gran poder emergente en aquella época, que era el musulmán, y que les interesaba que en Oriente hubiera alguien así, ¿no? Y claro, cuando empiezan a establecerse las primeras noticias, sobre todo el obispo alemán Freising es el que dicen que es el que habla por vez primera de este supuesto descendiente de los magos de Oriente, porque él pensaba que era uno de los descendientes de los magos de Oriente, y él además incluso ubicaba la procedencia de este rey cristiano, le decía que era nestoriano. Estamos hablando de una herejía del siglo V de Nestorio, que era alguien muy afín a lo que era la Iglesia. De hecho, él estuvo ocupando el trono de Constantinopla, y una de las cosas que dice, que por eso fue herético, es que decía que no había, o tenía dos naturalezas Jesucristo, una humana y la otra divina, y que la madre, la Virgen María, solo podría ser madre de la naturaleza humana y no de la divina. Bueno, pues por esto, que ahora nos parece un poco baladí, pues fue suficiente para que le condenaran por herejía, le destierran a Asia, y a partir de ahí surge un núcleo cristiano. Ese núcleo cristiano es el que en estas referencias, en estas crónicas de la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XII, es cuando consideran que era nestoriano el posible Preste Juan, que ni corto ni perezoso envía una carta al emperador bizantino Manuel. Y a partir de ahí es cuando ya empezamos a tener documentos históricos, por lo que la referencia que hace el obispo alemán Freising, pues es una referencia de oídas, más o menos, de que hay alguien allí por las Indias, más o menos, que hay un rey sacerdote que tiene un fabuloso reino y que quiere ponerse en contacto de alguna forma con el mundo occidental. Bueno,
Pues en 1145, esa carta dirigida al emperador bizantino Manuel es la que da pábulo, la que da pie a todo tipo de creencias, a todo tipo de especulaciones, y el hecho de que este Preste Juan, que se hacía o se declaraba soberano de la India y señor de los señores, pues quisiera entablar contacto con Occidente, les venía muy bien por intereses geopolíticas, estratégicas, militares, de todo orden, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a entablar una supuesta correspondencia con ellos. Quería dos cuestiones. Primero, el que convence a la cristiandad occidental, al Papa en concreto, de que hay un reino en el este donde hay cristianos, es el obispo de Gebel, en el actual Líbano, que es durante el tiempo de la Segunda Cruzada, en concreto, como ha dicho Jesús, en 1145, es el que comunica que existe un grupo de cristianos de la secta neoprobable, y además se lo dice claramente en Nestoriano, que habían participado en las conquistas en el centro de Asia, que ahora sabemos que fueron las de Yelu Itasi, que era un guerrero nestoriano de una tribu mongola que, bueno, años después fue aliada de Gengis Khan, bueno, después de ser ocupada sus tierras. Bueno, lo que es curioso es que la carta de Registro de Jesús existen ejemplares, se conservan. Hay varios, el Museo Británico, por ejemplo, tiene una, pero tienen algo en común todas, son falsas. Son falsas. Sí, ese fue el problema, si las cartas estaban falsificadas, entonces el problema es que, aunque se creía y se sabía, porque de hecho hay comunidades nestorianas incluso en Calicut, en la costa suroriental de la India, y es decir, tenía una cierta extensión territorial y bueno, los nestorianos eran gente conocida, lo que no había era una clara capacidad para identificar geográficamente el lugar. Como he dicho al principio, porque no tenía ni idea de geografía, pero también por otro problema, es que tampoco era fácil llegar. También se dijo que fue una argucia para dar aliento a los cruzados. Es posible porque incluso en los últimos años del Principado de Antioquía, a finales del siglo XIII, una de las obsesiones de uno de los últimos obispos de Antioquía, que se convierte en papa además, justo cuando los hermanos Polo, los padres de Marco, llegan el padre y el tío de Marco llegan a la zona, a San Juan de Acre, la obsesión de aquel entonces era ya directamente aliarse con los mongoles. Lo que pasa es que los mongoles ya habían llegado entonces a Europa y se sabía qué clase de tipos eran. Entonces, bueno, y que precisamente no se les veía como una de la gente más encantadora del mundo. No obstante, así lo intentaron de manera muy firme, porque veían que era la única posibilidad de combatir al terrible expansionismo de los mamelucos de Egipto, que amenazaban con echar literalmente al agua a los cristianos, como ocurrió. La desgracia es que a los mongoles les hicieron lo mismo, que la fuente de Goliat. Hombre, también algunos se pudo salvar en 1291, la evacuación templaria. Sí, hombre, aguantaron en Rubán unos añitos, pero no fue una matanza. Sí. Y bueno, la gran desgracia es que después de la fuente de Goliat, después de la derrota de los mongoles ante los mamelucos egipcios, la historia del Preste Juan, bueno, pues perdió todo su sentido, porque no había ya forma humana de contactar con él. No obstante... Pero más de un siglo, ¿eh? Sí, la historia duró... No, luego es que son dos partes. Luego veremos que vuelve a renacer, como el Guadiana, se sumergió debajo de la tierra para volver a salir. Es decir, la primera parte acabaría ahí, acaba con la caída de Acre y la pérdida por los templarios de la isla de Rouen, que es la última posición europea en Tierra Santa. Ya no hay forma humana de contactar con ningún posible reino cristiano que existiera en la India. Luego contaremos un momentito lo que contaban de él, porque es francamente divertido. Y porque lo que se contaba del reino del Preste Juan, que alimentaba un montón de fantasías y historias, hay que tener en cuenta que en aquel entonces la historia y la realidad y la fantasía se mezclaban mucho, pues condicionó en cierto modo lo que ya fue el segundo intento de contacto con un reino cristiano perdido, que se realizó ya a finales del siglo XV y en un mundo que, aunque parezca todavía muy medieval, ya se empezaba a parecer mucho más al nuestro. Que es el de los portugueses. Pero bueno, ahí queda ese primer dato, y es que durante 150 años Jesús, esa esperanza, ¿no?, de contactar con un reino cristiano en Oriente, pues bueno, pues se mantuvo ahí, ¿no?, en el horizonte cruzado, ¿no?, se mantiene. A medida que van pasando los años, ellos saben que no van a contactar con el Preste Juan, pero sí esperan contactar con algún hijo, con algún nieto. O sea que esa esperanza renovada, pues con contactar con alguna de las generaciones del Preste Juan, pues sí, se mantuvo siempre fiel, pero se mantuvo porque interesaba bastante, ¿no? ¿Y qué se contaba de este reino? Bueno, se contaba de todo, porque claro, hay que hacer un poco caso a este tipo de cartas que después se demostraron que eran falsificadas, pero que en aquel momento pues avivar muchísimo las esperanzas, ¿no? Sobre todo el Papa Alejandro III, que era el que más interés tenía de entablar contacto, porque claro, eso que hubiera ahí un rey cristiano, pues le interesaba muchísimo, ¿no? Y de hecho envió a algunos emisarios con una carta que la envió en el año 1177, pues para enterarse realmente si era verdad todo lo que se contaba. Claro, ¿qué se contaba? Me podrías preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que se decía? Se decían pues muchas barbaridades, muchas estupideces, que es lo que... A lo Marco Polo. Claro, o sea, no, porque se podía hablar de algo más o menos creíble y tal, ¿no? Sí. Pero claro, en esta carta que recibe el emperador bizantino Manuel Comneno, que era el que por entonces presidía, ¿no?, toda esta zona,
pues contaba pues cosas sorprendentes al estilo de Mandeville, al estilo de Marco Polo, y eso que Marco Polo también le fue a buscar y no le encontró, ¿no? Pero bueno, se decía que él dominaba lo que eran las tres Indias, que abarcaba los territorios situados desde la Torre de Babel hasta el lugar donde nacía el sol, como ves, una precisión absoluta, que el palacio del Preste Juan era de cristal, con techo de piedras preciosas, que tenía un espejo mágico. Es muy interesante lo del espejo, ¿eh? Esto después da pie a muchísimas leyendas, ¿no? Tenía un espejo mágico que le avisaba de cualquier conjura que pudiera tramarse en su reino. Como ya contasteis aquí sobre John Dee. Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esto impedía, ¿no?, que nadie atentara contra la vida del Preste Juan, porque de inmediato ya sabía perfectamente lo que iba a ocurrir allí, ¿no? Dicen también estas leyendas que el rey dormía en un lecho de zafiros, que sus vestiduras estaban tejidas con lana de salamandra, y eso pues estaba... lana de salamandra, que tenía un poder para combustible prácticamente, ¿no?, purificadas con el fuego. Pelo de rana. Claro, cosas de estas que en su momento se creyeron. Claro, ahora, lógicamente, nos promueven un poco, nos provocan la risa, pero en su momento sí se pensaba, ¿no? Hasta se decía en una de estas cartas que había dragones ensillados sobre los que cabalgaban sus guerreros por los aires. O sea, no naves, que se hubiera dicho por lo menos nave metálica. Como el mercenario, igual, como el cómic. Dragones, ¿no? Sí. Y que estaba en disposición de algo que era fabuloso también en aquella época y que se buscaba denodadamente, que era la fuente de la eterna juventud. Él decía que podía acceder a esa fuente de la eterna juventud, sencillamente porque estaba en su reino, y que por entonces él contaba 562 años. Bueno, un reino maravilloso, ¿eh? Como ves, fíjate, un reino de jauja, ¿no? Sí. Y por eso se intentó ponerse en contacto con él. Bueno, y hacía una petición en esta carta que envía al emperador bizantino, hacía una petición, y es que quería visitar el Santo Sepulcro de Jerusalén y quería construir una iglesia allí, una iglesia cristiana. Claro, ¿para qué más? El Papa Alejandro III estaba encantado con la idea de contactar con él, le dijo que sí, que por supuesto, si estos emisarios lograban localizarlo, pues que parte de Jerusalén la tenía a su disposición para que hiciera esa iglesia que él ansiaba y sobre todo para estrechar esos lazos religiosos y por otra parte también políticos, ¿no? Claro, esto cuando ocurre en la segunda cruzada no pasa nada, en la tercera cruzada no pasa nada y en la quinta cruzada es cuando se vuelve otra vez a reactivar este asunto, porque ya llegan noticias portuguesas donde empiezan a ubicar ya en un sitio concreto. Hasta este momento se hablaba de Oriente, de las tres Indias, de algo indeterminado, pero luego ya se empieza a precisar un poquito más y fíjate, es cuando empieza a coger, yo creo, que más credibilidad en la historia de que alguien sí estaba en posesión de un pequeño reino y que era cristiano. Y ahora hablamos. Es que fijaros qué curioso, es decir, aquí se unen dos historias a cuál más interesante. La primera, la búsqueda del Arca de la Alianza. Conocemos por documentos los nombres de dos templarios que estuvieron en Etiopía, es decir, más allá del Nilo y del territorio musulmán, en el siglo XIII. Hay algo sorprendente en los dos eran portugueses. Es decir, esta es la primera conexión extraña de que algo iba a ocurrir en el futuro en esa zona que volvió de nuevo a la vida la leyenda del Preste Juan. Ahora estamos en África. Estamos en África, es decir, pasan 200 años, pasan 50 años, la Orden del Temple es eliminada por la famosa bula del año 1312, pero en Portugal es uno de los dos reinos donde la bula no se aplica. No se aplica porque el rey decide construir una orden a medida en la que integrar a todos los templarios y heredar, en cierto modo, todo el conocimiento que los templarios tenían de sus expediciones en Oriente y su búsqueda legendaria del Arca de la Alianza. Este rey es el rey de Portugal que crea la Orden de los Caballeros de Cristo. La Orden de los Caballeros de Cristo tiene un maestre a principios del siglo XV que es el príncipe, hijo del rey de Portugal y de Felipa de Lancaster, que es Enrique el Navegante. El más grande de los descubridores de Portugal, que va a iniciar todo el movimiento de Europa a extenderse fuera de lo que han sido sus fronteras naturales y además para cambiar el mundo para siempre. Enrique el Navegante de alguna manera sabe o intuye que las crónicas que le han llegado a través de la Orden del Temple, que le hablan de un antiguo reino en el cual los caballeros que estaban establecidos, fijaros qué curioso que la Orden del Temple llegó a mantener una fortaleza en el Golfo de Aqaba, que los templarios llegaron a estar en el Mar Rojo. La mantuvieron durante un tiempo porque tuvieron noticias a través de los mercaderes árabes del Mar Rojo de que había un reino al sur, en el interior de África, donde había un reino cristiano. Esa noticia, que entonces imaginaos lo que significaría de leyenda, de misterio y de extraño para alguien que estaba a miles de kilómetros en lo que era la cultura medieval profunda, los portugueses no lo olvidaron nunca. Y los viejos crónicas, los viejos archivos de la Orden del Temple heredados por los Caballeros de Cristo fueron custodiados y guardados con calma porque por primera vez
había un plan para hacer algo con ello. El plan era, como todo el mundo sabe, circunnavegar África. Pero claro, eso no se podía hacer así como así. Tanto el príncipe Enrique el Navegante como sus sucesores sabían perfectamente, como todos los cosmógrafos de Sagres, que una vez que entraran más allá del fin de África, es decir, al sur, cuando entraran en el Océano Índico, porque sí se conocía más o menos la costa hasta Sofala, es decir, que era un puerto situado al sur de lo que es Mozambique, con puertos absolutamente maravillosos. Entrarían en un mundo donde los cristianos estarían rodeados de enemigos, en un lago árabe, de comercio árabe. Era un lago ya suajili. La cuestión era cómo proteger a la pequeña flota que algún día en el futuro, porque estamos hablando de algo que se planeó con casi 60-70 años de antelación, una especie de trabajo es una historia de ciencia y tecnología de la época, de cómo buscar un aliado en el fin del mundo, porque era el fin del mundo, para poder apoyar a las apenas 4 cascarones que iban a entrar en aquel lugar, solos y abandonados, como quien diría ahora, de la mano de Dios, en un lugar donde no tendrían dónde apoyarse. Qué mejor idea que buscar un aliado en algún reino cristiano en el centro de África. Bueno, pues, eso dio lugar a una historia de espionaje, comentaremos luego, que es increíble, la historia de Pedro de Acobilla. Una historia de espionaje, pero es que, claro, la ambición era extrema, porque había mucho que poseer, había puertos fantásticos en ese Índico, donde se gesta el suajili, la fundición del árabe y del africano, y bueno, ahí está Zimbabue, Jesús. El Gran Zimbabue. El Gran Zimbabue, ya hemos hablado aquí de esas famosas y míticas también ruinas, ¿no?, que no dejan de ser un reflejo de una antigua civilización de la que prácticamente se ha perdido todo rastro, pero que, bueno, de alguna forma comerció el mítico también rey Salomón y la reina de Saba. Y muchísimo oro. Muchísimo oro. Bueno, pasa que ¿dónde estará ese oro, no? Porque ahora, al ver esa piedra sobre piedra, parece mentira que aquello fuera el esplendor de un gran imperio, ¿no? Pero bueno... Pero que eso llamó de alguna manera a los portugueses, como nos contaba Taro. Llamó, claro, porque lo que iban buscando los portugueses es precisamente esas riquezas de oro, esas leyendas, ¿no?, que avivaban la imaginación, igual que les pasó a los conquistadores españoles con el Dorado, pues un poco parecido en ese interior de África, que era un territorio totalmente desconocido, peligrosísimo además, pero que eso además ayudaba mucho más la imaginación de que había grandes tesoros, grandes riquezas ocultas. Claro, cuando se encontraban este tipo de ruinas arqueológicas, pues daba pie, ¿no?, para pensar que detrás podría haber ahí auténticas minas de oro custodiadas por tribus salvajes. Después la realidad fue muy otra, ¿no?, porque después se encontraron que poco había, salvo fue en Etiopía. En Etiopía es donde sí empiezan a haber vestigios de un gran poder, y además eso, de un reino cristiano en el siglo XII. Ahí ya tenemos una ubicación. Entonces el Preste Juan vamos a buscarlo por Etiopía. Claro, pero eso sería un poco como la segunda opción. La primera, en su momento, siempre es Asia. Después hay pruebas suficientes para saber que una de las tribus mongolas, como eran los queratios, estaban compuestos por cristianos nestorianos, y estaban, bueno, pues como dentro de una confederación mongola, aliados de Gengis Khan, hasta que Gengis Khan, pues bueno, decide enfrentarse a Togrul o un Khan, que es un rey o Khan del pueblo queraitio, prácticamente les destruye, pero en lugar de que desaparezca un poco su etnia en el año 1203, lo que hace es que se mezcla con ellos, ¿no? Los descendientes de Gengis Khan se mezclan con los descendientes de los Togrul o de, bueno, toda esta tribu de los Keraitos. Togrul era el suegro. Era el suegro, efectivamente, porque se casa de verdad con una de las hijas. Sí. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí, teniendo en cuenta esta fecha de 1203, es la explicación que se da que alguno de estos canes o reyes pudo haber mandado una carta a Occidente. Esa es una hipótesis hasta cierto punto creíble y verosímil, ¿no?, sobre todo por la amenaza que tenían en común tanto los mongoles como los cristianos, que eran los musulmanes en aquel momento, y bueno, podrían establecer una especie de alianza. La otra es Etiopía. La otra es Etiopía porque además queda el rastro de esas iglesias excavadas en la piedra, de esas iglesias que tienen una forma de cruz griega, que se emparenta con los templarios. Dicen que los templarios estuvieron ahí ayudando a la Libela, y de hecho la capital entonces en el momento se determina que es en Rohan, que después luego se cambia por el nombre del emperador, que es la Libela o la Libelá según las crónicas, y eso pudo haber motivado también que este rey cristiano quisiera entablar relaciones con Occidente. Bueno, tanto en un caso como otro, pues os digo que existen determinados signos e indicios de credibilidad de que alguien cristiano, no por supuesto con el poder que ostentaba el Preste Juan, no con las fabulosas riquezas que se decía que tenía en su mítico reino, sino alguien que pudo haber puesto en contacto, pero un contacto mucho más discreto y no tan ostentoso o ostentorio, como diría alguien que ya por cierto ha fallecido, que
que quería entablar ese tipo de relaciones porque le interesaba, sencillamente por unas relaciones de supervivencia. Lo que pasa, Carlos, que desde el siglo XII al siglo XV son demasiados siglos, ¿no? Como para no saber nada del Preste Juan. Claro, pero es que nunca se perdió el contacto. Ten en cuenta que los últimos contactos del Temple con la Iglesia etíope son de finales del siglo XIII y el comienzo de la actividad portuguesa, pues bueno, básicamente lo que hacen es que el rey Juan II, João II, envía a Pedro de Covillá, un agente secreto que recorre prácticamente el medio mundo, es decir, atraviesa toda África, Egipto, baja va a la Meca, recorre luego entero todo el Océano Índico, un Océano Índico disfrazado de mercader árabe, y llega a contactar en las montañas de Etiopía con un rey cristiano, que no le deja salir, se le queda ahí una especie de jaula dorada, le deja encerrado, hasta que consigue años después enterarse de que unas extrañas naves que llevan cruces rojas en las velas han llegado a la costa de lo que hoy es Somalia. Entonces consigue enviar un mensajero que le comunica a Vasco de Gama que él sigue en la corte del Preste Juan, le llama así, y que efectivamente que hay un reino cristiano en las montañas de Centroáfrica que un siglo después los portugueses ayudarían a salvar. Bueno, pues volveremos a ese reino, a ver si lo logramos encontrar entre todos, poniendo cada uno de nuestra parte, ¿verdad? Hombre, claro. Buscaremos ese mítico reino del Preste Juan, que seguro queda para muchas más entregas. Gracias, Carlos Canales. Toma esta impedimenta portuguesa. Hombre, pesa un poco, es una armadura. Hombre, qué maravilla. Toma, Jesús, para ti este traje Batusi, lo que quedaba. No sé, ya me imaginaba yo que me iba a tocar los harapos.